En este viaje fascinante por el gnosticismo, exploraremos una perspectiva radicalmente diferente de la creación del mundo y la humanidad, que desafía las enseñanzas tradicionales que muchos conocemos. Así que, si te intriga cómo el gnosticismo ve el mundo, no dudes en quedarte hasta el final y activar la campanita para no perderte ningún detalle. Dale like y suscríbete para seguir explorando temas profundos y asombrosos como este. Al adentrarnos en el gnosticismo, nos encontramos con una interpretación del cristianismo que desafía tanto las creencias religiosas convencionales como la comprensión popular de la verdad bíblica. El gnosticismo, una corriente de pensamiento antigua a menudo mal comprendida, ofrece una perspectiva alternativa de los textos sagrados, una visión que la Iglesia ortodoxa preferiría mantener en la penumbra. Esta corriente sugiere que las escrituras, especialmente el Génesis, podrían haber sido distorsionadas o mal traducidas con el paso de los siglos, lo que nos lleva a cuestionar si las versiones tradicionales realmente reflejan la verdad original. Según los gnósticos, existen dos dioses diferentes en la Biblia, un concepto que ha pasado desapercibido por muchos estudiosos y creyentes. Ellos sostienen que el dios que muchos veneran podría ser en realidad Yaldabaoth. El redescubrimiento de textos gnósticos en Egipto, como los evangelios no canónicos, despertó el interés por las primeras etapas del cristianismo, ampliando la fascinación por los gnósticos y sus interpretaciones de las escrituras. El estudio del gnosticismo, un área aún en desarrollo, ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre cómo clasificar a estos grupos y qué textos les pertenecen, un campo que, lamentablemente, está plagado de malentendidos y sensacionalismo. El término gnóstico, derivado del griego gnosis, conocimiento, describe un tipo de conocimiento que trasciende lo racional y lo conceptual, considerado más espiritual e intuitivo. A lo largo de la historia, diversos grupos, como los místicos sufíes, han sido catalogados como gnósticos debido a su búsqueda de conocimiento superior. En el contexto del cristianismo primitivo, los gnósticos eran conocidos por su rechazo al mundo material y por su compleja visión metafísica, destacándose entre varias corrientes que surgieron tras la vida de Jesucristo. Sin embargo, a medida que la Iglesia ortodoxa se consolidó, estas interpretaciones fueron desapareciendo. Estudiar el gnosticismo plantea retos, principalmente porque estos grupos no perduraron mucho después del siglo II, y las fuentes disponibles para conocer sus creencias provienen en su mayoría de críticos como Ireneo, quienes los acusaban de herejes. No obstante, el hallazgo de los textos de Nag Hammadi en 1945 cambió nuestra comprensión sobre los gnósticos, proporcionándonos una visión más completa de sus ideas y comunidades. El debate sobre cómo clasificar el gnosticismo persiste, con algunos académicos tratando de verlo como un movimiento espiritual más amplio, mientras que otros cuestionan la existencia misma del término. Sin embargo, estudios como los de David Brack proponen una visión intermedia, tratando el gnosticismo como una escuela de pensamiento dentro del cristianismo primitivo, aunque distinta a otras corrientes. Este enfoque considera al gnosticismo como parte de un panorama diverso y competitivo del cristianismo de sus primeros siglos. Es fundamental entender el contexto del cristianismo primitivo, ya que la narrativa tradicional de una ortodoxia única es una visión simplificada y anacrónica. La realidad histórica muestra un cristianismo diverso, con numerosas sectas y grupos disputando sus creencias y prácticas. Por ejemplo, Atanasio de Alejandría, en el siglo IV, definió el canon del Nuevo Testamento, rechazando los textos no canónicos. El especialista en cristianismo primitivo, David Frankfurter, destaca que acusar a grupos rivales de prácticas como rituales sexuales o canibalismo es una táctica comúnmente usada para marginalizar y excluir a estos grupos de la comunidad. Esta estrategia no solo busca definir a los gnósticos como el mal absoluto, sino que también refleja la interacción social de estos grupos, que no estaban tan aislados como se cree. Los gnósticos fueron uno de los movimientos más influyentes, frecuentemente mencionados por contemporáneos como Ireneo, quien en su obra contra las herejías condena severamente sus enseñanzas, acusándolos de desviaciones demoníacas del cristianismo. Aunque Ireneo buscaba desacreditar a estos grupos, sus escritos han sido fundamentales para entender el pensamiento gnóstico. El descubrimiento de los textos de Nag Hammadi confirma que las críticas de Ireneo, aunque sesgadas, contienen elementos verídicos sobre las creencias y prácticas gnósticas. Los textos gnósticos más importantes incluyen el Libro Secreto de Juan y el Evangelio de Judas, los cuales revelan una cosmología compleja y una visión alternativa de la creación y el papel de las figuras divinas. Estos textos proponen una salvación basada en el conocimiento espiritual, gnosis, contrastando con las interpretaciones ortodoxas del cristianismo.
La literatura gnóstica ofrece una rica diversidad teológica y espiritual, reflejando las dinámicas de debate y definición religiosa en el cristianismo primitivo. El primer eón, Barbelo, es central en la cosmogonía gnóstica y actúa como intermediario en la generación de los eones posteriores. Según algunos textos, Barbelo y el espíritu invisible engendran a Cristo, formando una tríada divina que refleja la familia celestial: el Padre, el Espíritu invisible, la Madre, Barbelo, y el Hijo, Cristo. Este Cristo es descrito como un eón central, responsable de conectar a los eones superiores con los inferiores. Los eones, que a menudo se presentan en pares complementarios, reflejan la dualidad y la totalidad de la divinidad, un concepto más complejo que el monoteísmo tradicional. En el gnosticismo, Sofía juega un papel clave al ser la figura central de la creación y el cosmos. En el Evangelio secreto de Juan, Sofía, en un acto de voluntad propia, decide crear algo similar a ella misma sin consultar a su contraparte masculina ni al espíritu invisible. Este acto no autorizado desestabiliza la armonía del pleroma, trayendo consecuencias profundas para ella y el cosmos gnóstico. Al concebir una creación imperfecta, Sofía da a luz a Yaldabaoth, un ser deformado que emerge de su acción fallida. Al darse cuenta de su error, Sofía se convierte en una figura serpenteante con rostro de león, reflejando su vergüenza y ocultando a Yaldabaoth en una nube oscura, lejos de los demás eones. Yaldabaoth, ignorante de su origen, se proclama como la única deidad, creando un mundo material como una distorsión del pleroma. A diferencia de las tradiciones judeocristianas que ven a Dios como el creador del mundo, en el gnosticismo el mundo material es obra de Yaldabaoth, un demiurgo imperfecto que refleja su ignorancia. Este enfoque redefine la narrativa bíblica, ya que el Dios del Antiguo Testamento, en lugar de ser el Creador Supremo, se presenta como Yaldabaoth, un ser inferior, y el mundo material se considera un error divino del que los humanos deben escapar. Los humanos, según el gnosticismo, poseen una naturaleza dual. Aunque creados por Yaldabaoth, también contienen una chispa divina, un soplo de vida erróneamente insertado en Adán, lo que les otorga la capacidad de resistir al demiurgo y buscar su regreso al verdadero reino divino. En este relato, Eva desempeña un papel crucial, ya que es violada por Yaldabaoth, lo que da lugar a los hijos Caín y Abel, nacidos de una unión imperfecta. Sin embargo, también tienen un tercer hijo, Set, considerado un portador de la gnosis y un ancestro espiritual de los gnósticos. Esta visión crítica de las escrituras bíblicas también lleva a los gnósticos a considerar que el Dios del Antiguo Testamento podría ser Yaldabaoth, un ser celoso e inferior, y que el verdadero Dios es el espíritu invisible representado por Cristo. El gnosticismo ve a Jesús no solo como el Mesías, sino como un enviado del verdadero Dios para liberar a la humanidad. Los gnósticos creen que Jesús transmitió la gnosis, enseñando la verdad sobre nuestro origen divino. Según esta visión, Jesús no experimentó el sufrimiento físico en la cruz, ya que su cuerpo no era real. Su misión era enseñar cómo escapar de los límites del mundo material y retornar al reino divino. Los gnósticos, que se consideran los herederos de las enseñanzas auténticas de Cristo, practican rituales diferentes, como un bautismo que implica el paso por varios sellos espirituales, lo que representa un camino ascendente hacia el reencuentro con lo divino. Dentro del cristianismo primitivo, los gnósticos formaban un grupo distintivo, a menudo en conflicto con otras corrientes. Aunque su influencia fue significativa en el Imperio Romano, los gnósticos fueron marginados a medida que el cristianismo se institucionalizó, especialmente a través de los concilios eclesiásticos. Sin embargo, sus ideas continuaron existiendo en formas más ocultas, como en los movimientos maniqueísta y cátaro, y en el interés contemporáneo por el gnosticismo, que se ha revitalizado a través de comunidades en línea y estudios académicos. Como hemos visto, el gnosticismo ofrece una visión completamente distinta a la narrativa cristiana tradicional. Desde la creación imperfecta de Yaldabaoth hasta la revelación de la gnosis a través de Jesús, esta corriente desafía nuestra comprensión de lo divino y lo humano, invitándonos a buscar un conocimiento más profundo y liberador. Si este tema te ha parecido tan intrigante como a nosotros, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para seguir descubriendo más sobre las ideas y filosofías que han marcado la historia.